Un honor, un placer poder estar en esta nueva edición de la Congre TV. Buenas tardes, Lucrecia, ¿cómo estás? Hola, Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, familia? ¿Cómo están? ¿Ya prepararon el mate, café? ¿Qué habrán preparado hoy para acompañarnos? Con el fresquito, una tortita asada. Bueno, cafecito nada más. ¿Qué hablamos hoy? Hoy nos toca un temón. Mirá, hoy vamos a hablar acerca de cómo superar la crisis, pero no de una manera común ni conocida, sino a través de la fe. Cómo superar la crisis a través de la fe. Y tenemos hermosos testimonios para compartir, tenemos unos especiales invitados junto con nosotros que van a compartir justamente de esto, de crisis personales, de crisis comunitarias, tal vez de situaciones muy parecidas a la que vos estás viviendo y cómo a través de la fe se puede salir de ellas. Todo un desafío. Es así un desafío y no nos gusta pasar crisis, ¿no? Y a veces como cristianos decimos, no, Dios me va a librar, yo si me convierto, si voy a una iglesia, no me va a pasar nada más, nada malo, pero no es así. Dios promete que Él va a estar con nosotros, pero de la crisis nos zafamos. La tenemos, hay enseñanzas, hay cosas que seguramente vos mirándonos vas a aprender, o tal vez el mirarnos va a motivarte o va a encontrar el camino para salir de tu propia crisis. Así que te animamos a que compartas este programa con nosotros. Justamente nosotros creemos y nuestra fe cristiana nos dice que parte de lo que Dios hace a través de la fe es, como decía bien Lucrecia, ayudarnos, acompañarnos, estar con nosotros en medio de las crisis. Así una crisis como la que estamos viviendo en este tiempo, como la pandemia que está azotando a todo el mundo, o puede ser una crisis personal, una crisis tuya, algo que tal vez solo en tu corazón conoces, un proceso que estás viviendo a solas, y también Dios está para poder ayudarnos en eso. De todo eso queremos charlar hoy con invitados de lujo. Así que te invitamos, obviamente valga la redundancia, quédate con nosotros. Ahora Karen nos cuenta cómo seguimos, nos viene un programa por delante. Vamos. Muy buenas tardes a todos aquellos que nos están viendo nuevamente del otro lado, como cada martes. Gracias a vos que estás ahí escuchándonos y acompañándonos fielmente. Bueno, hoy tenemos un tema hermoso, la verdad maravilloso. Cómo superar la crisis, pero por medio de la fe, como decían allí nuestros pastores. Queremos dejarte las vías de comunicación para que te comuniques con nosotros, para que nos mandes tus saludos, nos cuentes de dónde nos ves, ¿sí? Comunicate a través del WhatsApp, ¿sí? Al número 3735 56 54 77. O bien comentanos allí, escribinos desde todas las redes. Estamos transmitiendo por Facebook Live, ¿sí? Así que encontranos allí en la página como Iglesia Evangélica Congregacional. O bien seguinos en Instagram o también en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Hoy tenemos dos invitados de lujo que nos van a contar sus propios testimonios. Así que orejas atentas, que vamos a pasar un lindo momento también acompañados de Dios, ¿sí? En primer lugar, ella es Gisela Saucedo, es farmacéutica, es esposa y es también madre de 2 niños. Y en segundo lugar, él es el señor Roberto Emela, es agricultor de nuestra ciudad. Sean muy bienvenidos. Bueno, muchas gracias por aceptar este desafío de estar acá, de contarnos su historia de vida que va a ser de inspiración para muchísimas personas. Así que muchas gracias por este desafío. A veces lo hablamos y lo charlamos así en medio nos mate, que ahora no podemos por la pandemia, pero por ahí con cámaras alrededor está medio complicado, ¿no? Pero vamos a pasar una linda hora. Gise, para comenzamos con vos. ¿Nos querés hacer una introducción de cuál fue tu crisis? ¿Cuál fue tu crisis personal y cómo la viviste? ¿Y cómo te diste cuenta cuando esa situación que podría ser normal se convirtió en una crisis? Primeramente, buenas tardes para todos los que están del otro lado. Bueno, yo estoy casada, estábamos 8 años de casados. Ahora tengo ya 11 años, pero bueno, en ese entonces, después me llevó 6 años de búsqueda y espera, hasta que llegó mi primer hijo. Así que digo bien, búsqueda y espera, porque en un matrimonio, en una pareja, cuando uno
toma la decisión de buscar o de ser padres. El primer año y hasta el segundo es normal, todos te lo dicen, las doctoras también, pero después de ese tiempo ya uno empieza a preocuparse y a buscar cuál es el problema. Entonces, comenzamos con las consultas médicas, yo como mujer, la primera que fui, y bueno, lo básico, y ahí, entre tanto, estuvimos como 2 años, hemos pasado en eso, en estudios, en análisis, y nos recomendaron a los 2. Así que de eso resultó un diagnóstico que encontraron en mi esposo, varicocele, que es una patología que afecta la normal circulación de la sangre en los testículos y eso causa infertilidad masculina. Bueno, ese era el problema de salud al que nos enfrentábamos y bueno, había una solución médica para eso, que era que una microcirugía no era de alta complejidad, así que agradezco a mi esposo también que él fuimos juntos y fue valiente y tomó la decisión enseguida, así que bueno, después de eso decíamos, bueno, Ya está, ¿y ahora? ya está la solución. Sí, y bueno, nos dieron un suplemento vitamínico y ya pasaba 1 año y más y nada. Entonces, no, vamos nomás a los doctores. Y bueno, gracias a amigos y que nos recomendaron unos doctores y un centro de fertilidad, de especialistas en esto, en la ciudad de Corrientes, así que fuimos allí. Y bueno, ahí comenzamos otra vez todo de nuevo los estudios porque... ¿Cuántos años iban ya? Y ahí ya habíamos... casados. De casados, 4. 4. Así que comenzamos todos y terminamos en lo mismo, que bueno, era el varicocele que estaba afectando eso. Y bueno, nos recomendaron que teníamos, según los resultados que había visto la doctora, lo analizó y dijo, para ustedes no va a ser muy difícil que puedan lograr un embarazo de forma natural. Van a tener que recurrir a los métodos que sería el primero, es el de baja complejidad, que es una inseminación artificial. Y bueno, después veremos si con eso lo logran y si no, tienen que pasar a los más complejos. Bueno, inmediatamente lo decidimos, pero no es así tan rápido, ¿no? Uno tiene que prepararse físicamente, ellos te dan todos un tratamiento hormonal y hay que ser muy disciplinario para eso y cumplir, y si pasar muchas etapas, y bueno, en fin, hicimos 3 o 4, eso es lo que no recordamos bien, y los resultados negativos. Entonces ahí es donde ya era mucho el tiempo, estando en la sala de espera uno se da cuenta, ay, esto es lo que nos tocó, no somos los únicos, pero también confiados y fortalecidos porque en cada consulta nosotros poníamos todo bajo las manos de Dios, orábamos y estábamos tranquilos porque sabíamos que Dios nos acompañaba y sea cual fuera el resultado, sabíamos que Dios siempre tiene la última palabra. Pero los momentos de angustia siempre aparecen, uno quiere que ya se termine el proceso, que ya poder lograr lo que uno desea, que era hijos, ¿no? Y por supuesto uno quería ser sano. Así que bueno, después de eso no lo logramos y ahí decidimos ya ir a Buenos Aires, a un centro de fertilización muy importante, muy conocido, y también allí todos los estudios hasta que bueno, pasamos a los de alta complejidad, ¿sí? Y bueno, era por supuesto que ya estábamos en el año 2016, ya estábamos en el último año habíamos pasado 7 años ya de búsqueda y espera,
Y nosotros en el 2015 decidimos, bueno, vamos a ir a Buenos Aires, y ya habíamos consultado, buscado departamento, todo. También gracias a mi amiga que me guió. Y bueno, fuimos allí también con la esperanza, porque en el año 2016 en la iglesia se había declarado la palabra que el año de lo imposible. Así que nosotros habíamos planeado ir en el 2016 con esa palabra. Sumaba un poquito más de fe. Ahí está, así será. Oh, este será mi año. Bueno, entonces con mucha fe, mucha esperanza, porque Dios pone los médicos y la medicina también. Uno no sabe de la forma en que Dios te va a dar el milagro. Y así que nosotros decíamos, vamos a hacerlo hasta lo que da nuestro alcance. Si no, hoy yo no iba a poder estar hablando de que fue un milagro, porque no iba a tener las pruebas, no iba a poder decir en estos momentos que la medicina, que en mi caso, en nuestro caso, con la medicina no lo logramos. Fue Dios, solamente Dios. Así que, bueno, fuimos allí y no, el resultado fue negativo. Quiero si puedo aclarar unos detalles de cómo fue la situación. Uno va allí y bueno, tenés que pasar por las manos de los médicos, ¿no? Y también como mujer uno pasa también, son métodos invasivos, donde si nuestro problema estaba en que no podíamos concebir porque no tenía la capacidad de unirse óvulo y esperma, entonces decíamos, bueno, ahí está, vamos a eso. Está la solución. No era un capricho nuestro, sino que buscamos el problema para encontrar una solución. En todo este tiempo uno busca de Dios y también uno hace devocionales y ora y clama, y Dios me daba la palabra del Salmo 32:8. Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo velaré por ti. Entonces yo decía, el Señor me está guiando, no está guiando todo esto, bueno, ¿qué será? Hasta que nos llaman y nos dicen que no, que no se dio, que hasta utilizaron el método ISIS, porque en esa de alta complejidad hay dos métodos. Uno que es que te acercan el óvulo con el esperma, que es el que nosotros habíamos elegido, en un medio de fertilización, y así no se dio. Entonces ellos utilizaron hasta el último, que es lo más complejo que existe. El más complejo, de donde inyectan el esperma directamente en el óvulo, y ellos lo fecundan, y hasta ahí llega la mano de Dios. Ellos no pueden decidir, la medicina no puede hacer más allá de lo que Dios decida. Así que no se formó, y dijeron no se formó ningún embrión, y ahí fue como una angustia, me agarró a mí, a mi esposo. Esa noticia nos cayó mal en ese momento, ¿no? Y era volver sin nada, y bueno, y decir, ¿y por qué entonces ahora es otro problema? ¡Ay, no! Otra crisis más. Otra crisis, es más difícil. Entonces, bueno, le dije a la doctora que me diga cuál es el problema. Bueno, iban a llevar nuestro caso al Ateneo, iban a presentar el caso, porque la doctora decía que no sabe por qué no se dio, si todos mis estudios daban con normalidad. Así que bueno, en ese momento, hasta que ella me daba la respuesta y teníamos que volver, yo entré al baño del departamento y en mi angustia declaré y me desahogué, y declaré en voz alta y dije, Señor, no importa, este resultado no cambia nada mi relación contigo, yo te sigo creyendo, yo sigo siéndote fiel y te seguiré sirviendo. Hagas o no me hagas un milagro, tú eres suficiente para mí. Eso me ayudó muchísimo. Declarar eso me ayudó muchísimo.
Después de ahí, acá nos llamaron y nos dijeron que bueno, que el Ateneo, le explico, Sí. es una junta médica donde se presenta el caso y entre los médicos dicen cuál fue la posible causa de que no se dio y buscan una solución. Entonces me dieron la respuesta de que ahí era yo no iba a responder y no respondo a los tratamientos hormonales, digamos. Ujú. Así que iba a ser más difícil en nuestro caso porque ahí tenían que buscar a ver si la O sea doctora que dijo. ahí el diagnóstico era que los dos tenían el problema. Ahí los dos, o sea, los dos. yo ya con tratamiento no, a las hormonas no respondo por eso. Según sus resultados. Y la doctora, diga, todo esto entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y ella dijo, bueno, la esperanza es que sos joven y pueden seguir intentando. Así que, pero las posibilidades son bajísimas. Y esa palabra bajísima, posibilidades bajísimas, resonó muy fuerte en mi mente y quedó... Y buscaba, Señor, entonces, ¿qué? Ahora yo el problema, ahora somos... Uy, Señor, qué imposible. En el año de lo imposible encontraba cosas más imposibles. Entonces, bueno, ahí en ese proceso, Dios, uno hace devocionales y busca de Dios y a través de la palabra Dios te habla, te confronta día a día y había una palabra que decía abstinada, de abstinado corazón, y me marcó y justo me escribió mi pastora Lucrecia y cómo estaba, porque siempre me preguntaba y yo le dije que bueno, que Dios me estaba diciendo abstinada y la respuesta fue, uy, qué duro. Bueno, no quedé, bueno, ¿qué será? ¿Por qué? Sí, el abstinado busqué en el diccionario, ¿no? Es de la mente cerrada y empecinada en eso, en una idea, en buscar. Así que yo estaba en el ministerio de escuela bíblica y estaba preparando una palabra para compartir con los niños y ahí encontré la respuesta. Estaba en San Juan 11, en la historia de Lázaro, que dice justo el versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino que es para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y ahí me cayó y me entendí. Esta enfermedad no es un problema, esto no es un problema para mí, esto es una excusa para que yo sea glorificado, me decía Dios. O sea, no busques el problema. Y entonces eso me animó en fe. Y más allá de que yo ya estaba en el camino de la fe, eso aumentó mi fe y me prendí de esa palabra. Y más adelante dice que él llamó a María y para hacer el milagro, ¿no? de resucitar a Lázaro. Ujú. Yo decía, ¿cuándo me vas a llamar a mí, Señor, por mi milagro? Te estoy esperando. Y lo escribí en la Biblia y con fecha y todo. Así que también pude responder con fecha y todo. Así que bueno, después de eso Dios comenzó a hablar y a usar personas, así, en corto plazo, en pocos meses. Ya en ese entonces, cursando ese año 2016, ya el Señor estaba moviéndose de una manera sobrenatural y había milagros de vida y en esta iglesia, mujeres que ya estaban cursando su embarazo, que eran imposibles. Eso aumentaba mi fe. Así que después, cuando habló que Dios usaba personas, en un momento después del culto, viniste vos y me abrazaste fuerte y me dijiste, es la primera vez que veo a tu hijo y es un varón, será un varón. Bueno, amén, gloria a Dios. Y después de eso estaba el Congreso de Mujeres, vino una pastora. Tengo que sí o sí contar porque Sí. sí, Dios usó muchas personas para hablar a mi vida. Así que
esa pastora tuve el privilegio de hospedarla en mi casa. Ella oró por nuestro matrimonio y soltó una palabra de bendición y dijo que veía una familia de 3 o 4 chicos. Y bueno, después de eso, bueno, yo le pregunté, ¿y serán mucho tiempo? Espera. Así que, bueno, después de eso, también orando, tuve una visión y en visión Dios me mostró, era tallado en una piedra, decía se hará. Yo sé por lo que yo estaba orando, así que la palabra era se hará, era el milagro, así que me volví a orar y le dije gracias Señor y ahí me vino a mi corazón esta palabra que dice: ¿a quién si su hijo le pide pan le dará una piedra? Me propuse orar, tener un mes más allá de lo que uno venía buscando y orando, algo especial para agradecerle a Dios por lo que iba a hacer. En las madrugadas, levantarme a orar y a tener una intimidad más con Dios. Fue un mes de mucho gozo, porque ya no le pedía, sino le agradecía. Era algo diferente y algo nuevo en mi vida. Y Dios fue hablando y tratando en mí algo muy hermoso y especial. Me siguió dando palabra y de fortaleza. Y era otro el ánimo en mí. Ya estábamos en octubre, así que... Se terminaba el año de lo imposible. De lo imposible. Yo estaba feliz y gozosa y no tenía mi milagro, pero lo que Dios fue poniendo en mi corazón y en nuestro corazón como matrimonio fue algo increíble. Gise, permitime, mientras hablamos, podemos ir mirando algunas imágenes que vos trajiste y preparaste. Dale, contanos, seguí contándonos. Bueno, terminando ese mes, en la palabra decía, ¿quién como yo que te anuncié lo que ha de suceder? En un versículo. Muy emocionada, estaba terminando el mes ya de lo que me había propuesto y una amiga me escribe, que era mi líder de célula, porque formábamos una célula que se llamaba Mujeres de Fe y ella era una de mis líderes. Y ella dice: Gise, Dios puso una carga en mi corazón que ore por tu milagro por un mes. Y yo dije, Dios hizo una cadena de oración. Otro mes más. Sí, otro mes. Bueno, y quedó así. Y era un 14 de noviembre cuando me dijo eso. Así que pasó ese mes y cuando el 14 de diciembre me entero que estoy embarazada y... Ahí, ¿cuántos días faltaban para terminar el año, no? Sí, lo último. El último suspiro del año de lo imposible. Así que cuando le escribí, era el 14, en el WhatsApp queda la fecha, que ella me escribió el 14, ella tenía que comenzar en la oración y el 14 de diciembre iba el último día que oraba y ahí yo le conté del milagro. Así que Qué bueno. Dios usó tantas personas. Gloria a ¿Y Dios. cómo se llama tu primer milagro? Emerson. Emerson. Se llama, yo sabía que tenía que ser algo especial su nombre, regalo de Dios. Y bueno, tuve que buscar algo que signifique regalo de Dios y era Emerson. Ahí está. Ahí estamos mirando las fotos Excelente. de cuando fue la presentación, de cuando nació ese bebé en esta crisis. ¿Cuántos años duró? 8 años. 8 años. 8 sí. años. 8 Qué años. tremendo. 8 años. Realmente para De Dios, casados, no, perdón, 6 años de 6 años de búsqueda. De búsqueda. Bien. Continuamos un chiquitito mientras. Roberto, buenas tardes, bendiciones, gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerte acá con nosotros. Tremendo testimonio que estábamos escuchando de Gise.
por ahí elegimos para esta tarde ver un poquito acerca de la crisis y de la fe y dijimos, bueno, tiene que ser algo personal, como un proceso de la familia de Gisela y de Gerardo, pero también dijimos, tiene que haber algo que haya afectado a muchos a la vez y que haya provocado una crisis también a nivel un poco más grande. Y dijimos, nos acordamos del año pasado de tremenda inundación que nos tocó sufrir después de muchos años y encima, como vos bien sabés, nos tocó los primeros días del año y después otra más centradito el año en el tercer mes. Y contanos un poquitito entonces acerca de ese proceso. Sabemos que estuviste teniendo pérdidas en cuanto a tus cultivos, como familia, etcétera, y cómo vivieron todo ese tiempo. Contanos un poquito. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y la verdad que recién escuchaba y decía qué grande que es Dios, ¿no? Qué grande que es Dios, porque en medio de los procesos, en esos tiempos que parece que ya se termina el tiempo, parece que ya se agotan los recursos, el Señor está ahí presente. Bueno, yo en este caso productor, agricultor de descendencia, nuestros abuelos fueron agricultores, nuestros padres y nosotros también, y pertenecemos acá a una zona entre Charata y Villa Ángela, y sí, la verdad que fue un proceso bastante complejo. Nosotros, si bien es cierto, es cíclico, el tema retorna, de tanto en tanto hay crisis. Yo que tengo muchos años ya, uno tiene experiencia en esto, pero esta última, esta que vos recién mencionabas, fue bastante compleja. Comenzó en diciembre y afectó gran parte de la zona. Y si bien es cierto, no es el problema que... Perdón, tenemos algunas imágenes también para ir viendo mientras tanto Roberto así ve. Dale. Si bien es cierto, no era algo tan así profundo y fuerte como la que compartió la hermana, afecta, porque todas las cosas yo creo que afectan. Porque esto afecta los recursos, afecta el sustento de la familia. Y aunque a veces uno como hijo de Dios quiera espiritualizar todo, afecta a todas las áreas. Sí. Y la verdad que nosotros en diciembre, cuando vinieron esas grandes lluvias, nos tocó perder varios campos. Y obviamente eso hace que empiece ese proceso de crisis. Porque en medio de esas situaciones uno lo primero que empieza a decir, y bueno, ¿será que podremos salir adelante? ¿Será que habrá sustento para la familia? ¿Será que...? Y empieza una serie de cosas. Y en medio de ese proceso nosotros tuvimos una complicación aún familiar que fue grave, que afectó nuestra vida. Fuimos asaltados a nuestra casa y nos robaron varias cosas, pero lo más crítico de aquello fue que lo hicieron con mano armada y nuestra familia, mi esposa, mi hija, pasaron momentos muy difíciles. Muy... Sobre llovido, mojado, dice el dicho, ¿no es cierto? Era en diciembre fue eso y había una lluvia tremenda. Después de eso nosotros perdimos varios campos, no pudimos cosechar. Y obviamente esto afecta a toda la zona, porque yo soy un productor, pero si bien es cierto, abarca todas las zonas. Y probablemente, gracias al Señor, nosotros tenemos algunos lotes que pudimos levantar, pero hay gente que no lo pudieron hacer. Y afecta, afectó a la familia, afecta al sistema económico. Y en abril fue el proceso más, o sea, la lluvia más grande. Fue un estrés, una lluvia que yo la verdad que tengo muchos años y conozco toda la zona, pero nunca hubo zonas, porque fue por sector, a veces lluvias por sectores que fueron muy grandes. La verdad que acá en el Chaco, en la parte en la que nosotros nos movemos, el régimen de lluvia anual es de 850, 860 por año, y en una noche hubo lugares que cayó más de 500 milímetros. Tremendo. Y hemos visto agua que nunca habíamos visto, ¿viste? Y obviamente que eso afectó la pérdida de cosecha, afectó la situación que los suelos quedaron bastante complicados y que lleva un tiempo y un proceso. Y de hecho, que eso afecta a todo el sistema, la cadena productiva que nosotros afecta lo que es la economía, afecta
el tema de pago, todas esas cosas, porque la verdad que en medio de las lluvias y de los flagelos que a veces no ocurre de este tipo, uno viene pasando estrés hídrico, situaciones complejas, pero cuando ya está en la época de la cosecha es más complejo aún. Para explicar esto un poquito mejor hay que entender que muchos agricultores, la economía de su año, llamémosle de esta manera, depende el 100% de lo que obtiene en la cosecha. Entonces, una cuestión es tener espalda para decir, bueno, me aguanto este mes. Ahora, por ejemplo, con la pandemia, bueno, tuve que cerrar mi negocio este mes, pero el mes que viene puedo hacer algo, no sé. Una cosa es decir, necesito espalda para un año porque se me arruinó mi cosecha. Pienso y pensaba recién en lo que decía Gisela también. Hay mucho de fe en la semilla que pone un agricultor también, ¿no? Porque deposita ahí toda su confianza. Y es a cielo abierto. Y cuando llega la época de cosecha, vos entendés que gastaste todos los recursos, el sustento de un año, y que probablemente, como decías, que no tenés la espalda para afrontar otra campaña. Y entonces, claro, se te vienen un montón de cosas y empieza esa crisis en uno como sustentor de la familia. Vos decís, ¿será cómo afrontamos esto? Tal es así que hay mucha gente que han quedado en el camino, que han tenido que buscar otras alternativas porque no pudieron seguir arrancando, porque perdieron toda la cosecha, no tenían el recurso necesario como para afrontar de nuevo, no había financiaciones y tuvieron que cambiar de rumbo. Así que, de hecho, que esas cosas afectan un montón. Qué tremendo. Contanos un poquitito de eso que dijiste del tema del asalto que tuvieron también. Supongo que generó una crisis a nivel personal y emocional muy grande también en tu familia, un poco los maltrataron, recuerdo que los habían maniatado, inclusive fue toda una historia, ¿no? Sí, la verdad que fue una experiencia muy, muy fea. Uno como hombre por ahí la supera un poco mejor, pero de hecho que afecta muchísimo si uno cuando ve que la vida está en riesgo, y más la vida de tu familia, la de mi esposa, porque lo encañonaron, lo ataron, la golpearon. Y claro, uno fue un momento y un proceso, porque llevó tiempo, a mi señora le llevó mucho tiempo recuperarse, más tiempo que a mi hija, pero le llevó tiempo, incluso hasta ahora tiene secuelas de esa situación. Y lo que sí, en medio de estos procesos, lo que uno puede ver, yo siempre digo esto, la mano de Dios no te suelta, porque había riesgo de vida, pero no pasó nada. No, sé que en algunos de las personas que estuvieron incluso tenían muerte y todo, pero en mi casa, pasamos una situación compleja, pero gracias al Señor no sufrimos la pérdida de un ser querido, no hubo muerte. Hubo pérdida, hubo robo, pero no hubo muerte. Pero sí, el proceso fue dificilísimo. Bien. Nos llevó tiempo recuperarnos. Bien. Vamos a tomarnos un tiempito para hacer un mini descanso musical. Ahora Karen nos va a actualizar las líneas de comunicación y después vamos a hablar de esto que están diciendo tanto Roberto como Gisela, esta compatibilidad entre la palabra, las promesas de Dios y las crisis que nos tocan vivir. Así que quédate ahí, ya seguimos en la Congre TV. Así es, wow, qué hermosos testimonios de fe. Gloria al Señor por todo lo que hoy podemos vivir y por todo lo que podemos escuchar, ¿sí? Queremos actualizarte, dejarte nuevamente estas vías de comunicación. Comentanos allí desde dónde nos estás viendo, desde dónde nos escribís, ¿sí? El número de WhatsApp es 3735 56 54 77. O bien dejanos allí tu comentario, como vi que varios ya nos están comentando, nos están bendiciendo, así que muchas gracias por ese apoyo, muchas gracias por mirarnos. Vamos a hacer brevemente una pausa musical y quédate ahí que enseguida volvemos. Redimido. Redimido, man. Exterminador. Dolor, traición, desengaño, desilusiones y maltrato. Burlas, subestimación, abuso, tragedias, soledad. Son situaciones que en cualquier momento se pueden cruzar en nuestro camino, ya que vivimos en un mundo en el que todos somos propensos a experimentar el sufrimiento. Y sin importar dónde nos escondamos, el dolor nos puede encontrar, pero de cada proceso y cada batalla que enfrentamos podemos salir victoriosos. Después de la caída podrá llegar el levantamiento, porque no estamos solos.
Hay un ser que prometió estar con nosotros todos los días y nos ama con un amor que sobrepasa todo entendimiento. Y hoy nos dice, estoy aquí. Estoy aquí para hacerte compañía y con mi amor regalarte un nuevo día. Estoy aquí para darte una palabra, sostenerte de mi mano, devolverte la sonrisa. Recuerda, volvieron a engañarte, a mentirte, a decepcionarte, volvieron a traicionarte, ya lo sé. Otra vez volvieron a golpearte, a desvalorarte y a desanimarte. Una vez más vino alguien a robarte la confianza, queriéndote dejar herido y sin esperanza. Clavaron otra lanza en tu espalda ya abatida, marcaron otro triste episodio en tu vida. Quisiera decirte que no volverá a ocurrirte, pero no, yo no estoy aquí para mentirte. Quisiera decir que la vida es maravillosa y que a mi lado todo es color de rosa. La verdad es que sí, habrán desilusiones. Sí, en este mundo tendréis muchas aflicciones, pero aunque llegue el día malo no debes temer. Te daré un nuevo amanecer, porque estoy aquí para hacerte compañía y con mi amor regalarte un nuevo día. Estoy aquí para darte una palabra, sostenerte de mi mano, devolverte la sonrisa. Recuerda, que luchar, no tienes que defenderte, solo háblame, que estoy aquí para protegerte. Me sientas o no me sientas, me veas o no me veas, estoy aquí para ayudarte, basta que me creas. Y si quieren traicionarte, lo usaré para tu bien. Si quieren engañarte, lo usaré para tu bien. Si quieren hacerte daño, lo usaré para tu bien. Porque a los que me aman, todo le obra para bien. Te podrán causar tristeza, te podrán causar dolor, pero nadie podrá separarte de mi amor. En la vida te podrán llegar temporadas malas, pero voy a levantarte bien alto con nuevas alas. Yo no te garantizo un camino sin sufrimiento, pero siempre te daré la victoria en vez de lamento. Nuevo levantamiento, pleno contentamiento. Soy tu paz, soy tu aliento y tu sustento. Estoy aquí para hacerte compañía y con mi amor regalarte un nuevo día. Estoy aquí para darte una palabra, sostenerte de mi mano, devolverte la sonrisa. Recuerda, estoy aquí. Recuerda que prometí estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Continuamos un poquitito en esta tarde con este tiempo de crisis y cómo superar a través de la fe. Queremos hacer una pregunta para ambos. Como sabemos que también ustedes son personas de fe, y Gisela hizo mucha referencia a promesas de Dios que la iban sosteniendo, le iban dando fortaleza. Seguramente, Roberto, vos también en tu momento las viviste. ¿Cómo se puede o cómo hicieron ustedes para, en medio de esa crisis, compatibilizar una promesa con una realidad? No sé si me están entendiendo, porque muchas veces la promesa y la realidad no caminan juntas. Uno tiene que ir viendo una promesa de Dios, pero a la vez no está viendo su cumplimiento efectivo en este momento. ¿Cómo calmaron el corazón? ¿Cómo hicieron para volver a creer? Mucha gente sabemos que de hecho se enoja con Dios porque dice, me dijo A, pero me pasó B, un poquitito de esto, ¿no? Que sabemos que hay. Por ejemplo, ahí Lucrecia tiene una promesa de Isaías 43:2, me parece. Sí, cuando pases por aguas profundas yo estaré contigo, cuando pases por ríos de dificultad no te anegarán,
cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás, las llamas no te consumirán. Exacto. A ver, por ejemplo, Gise, contanos vos un poquitito. Hay promesas que dicen, yo haré habitar a la estéril en familia. Y vos estabas ahí con un diagnóstico cada día un poco peor. Exacto, es lo que dije hoy. Bueno, yo exactamente no pasé por el fuego, así. Yo resumí esto que pasé por un desierto, la palabra que busqué para esta situación. Y digo desierto porque no estaba en el lugar que yo querría estar, en el lugar de comodidad, de que sea simple y fácil. Entonces, uno dice, bueno, ¿para qué? Pero bueno, estando en el desierto, uno ya quiere ver, uno al estar en el desierto, uno ya quiere ver la salida. Pero ese desierto fue muy hermoso para mí porque sobreviví. Porque después del desierto uno puede salir sin vida, ¿no? Pero ¿por qué sobreviví? Porque la mano de Dios estaba acompañando mi vida, acompañándome, sosteniéndome. En el desierto uno no tiene una necesidad, surgen un montón de necesidades. Y ahí estaba Dios siendo el manantial de vida, la fuente de vida. Y bueno, después vino el milagro, pero lo maravilloso fue caminar por el desierto. Las cosas que me enseñó y que aprendí no se borran. No se borran y no iba a ser la misma en estos momentos. Así que era cuestión de, en cuanto a esa pregunta, de uno qué hacer con las promesas si no coinciden con la realidad, y es activar la fe. Ahí no queda otra, decir, bueno, hasta acá uno puede hacer lo humanamente posible. Si vos me dijiste, lo vas a cumplir, ¿no? Tal vez no en el tiempo que... A ver, sí, hay algo que hice. Compré una ropita para el bebé y le puse un versículo que es, habrá algo imposible para mí. Bueno, yo quiero haber cumplido ese versículo y lo guardé en el ropero todo, y yo dije, bueno, yo quiero probar, quiero haber cumplido ese versículo. O todo lo que pidieran en mi nombre creyendo que recibiréis, será hecho. Bueno, yo creo. Y no pasó nada, no pasó ni un mes que ya fue hecho. Ya tenía destino esa ropita. Tal vez alguien nos está mirando y está pasando un desierto y decir, ¿cuándo va a terminar? Y yo te quiero decir, así como dice Gise, para mí fue hermoso el desierto. Te quiero decir que para vos también va a ser hermoso, y que vas a encontrar, como los hermanos que están contando acá, van a encontrar la salida, y el milagro ya viene, ya llega. No en el tiempo nuestro, en el tiempo de Dios, pero qué satisfacción de decir, qué hermoso desierto que pasé. No todos lo vivimos de esa manera, pero seguramente que trae propósito. Tal cual. Roberto, dice Deuteronomio 28, cuando habla de las consecuencias de la desobediencia y de la obediencia, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de la obediencia, me encanta porque da toda una serie de cosas que nos van a venir y que van a estar con nosotros. Bendito vas a ser en el campo, bendito en la ciudad, bendita tu canasta, tu arteza de amasar, benditos los frutos, etcétera, etcétera. Contame qué era pensar en Deuteronomio 28 y mirar tal vez de tu camioneta o empantanado hasta las rodillas con el agua y tus cultivos perdiéndose. ¿Cómo compatibilizaste eso en ese tiempo? Mira, a mí personalmente hay un pasaje escritural que me ayudó mucho. Es muy conocido el pasaje donde el Señor habla de construir, de edificar. Y en medio de las crisis o en medio de los procesos esos que nos tocan pasar, a veces nos desenfoca. Yo lo que entendí que el enemigo o las situaciones, porque las mismas cosas que Dios usa para bendecirnos y para hacernos crecer, dice que nuestra fe es probada como el oro por un fuego de la prueba. Esas mismas cosas que Dios usa para que nosotros podamos crecer y podamos tomarnos de su mano y avanzar, Satanás las usa para derribarnos. Entonces yo lo que pude entender que en medio de esos procesos y en los momentos en que a veces no tenés fuerza, uno tiene que agarrar y decir, mira,
Tenés que edificar, seguir construyendo tu vida, todo lo que hagas, construir sobre algo sólido. Y la verdad que en medio de las situaciones uno se da cuenta que lo único sólido, lo único firme en la vida es construir sobre las cosas de Dios. Porque ese pasaje habla de que dice van a venir tormentas, van a venir vientos, van a venir lluvias, y el que edificó en la arena dice va a sufrir pérdidas. Y el que edificó sobre la roca va a superar y va a prevalecer. Entonces lo que a mí me ayudaba mucho a entender es decir, yo sé que van a venir las lluvias, yo sé que van a venir las tormentas, sé que van a afectar y que Dios va a permitir eso, pero no tenemos que soltarnos de su mano. Y lo bueno es que Dios no nos suelta. Entonces eso me ayudaba mucho. Y lo que Juan, en Juan 14 dice, viste, en el momento donde se ve que había situaciones complejas para los discípulos, se le dice, no se turbe vuestro corazón. Y le muestra las promesas en la casa de mi padre, le muestra las promesas. Bueno, esas cosas, aunque es difícil, aunque muchas veces no tenés ganas de orar, aunque muchas veces no tenés ganas de ir a las reuniones, pero uno tiene que esforzarse en eso, esforzarse y entender que Dios sigue siendo bueno y que ese proceso que nos toca vivir y que ese proceso que a veces no es agradable, porque uno cuando lo mira desde afuera, cuando uno superó, dice, qué bueno, Señor, ahora puedo entender, pero en medio del proceso no es fácil. Hay muchas veces en que uno claudica, hay muchas veces que, más de una vez yo le dije, Señor, ayúdame a perdonar en una de las situaciones que me tocó vivir, porque la verdad que no sentía perdonar, tenía bronca en mi corazón. Yo sabía que estaba mal. Pero le digo, Señor, yo sé que vos no me soltaste. En el proceso yo lo que te pido es que vos me ayudes. Y que me ayudes a perdonar, porque yo quiero pasar este proceso y no desenfocarme de los planes que tienes en nuestra vida. Exacto. Les quiero preguntar para ambos, en tiempos de crisis y en estos procesos, ¿es normal la duda? ¿Puede venir un poco de duda? ¿Cómo manejaron eso en ese tiempo? Gise, contanos. Sí, la duda en principio estaba. Siempre uno lo pone en el Señor. Las preguntas de todos los días y la fortaleza que solo viene de Él. La respuesta te las da Él día a día. Y bueno, el hecho por ahí que, por ejemplo, hoy dije, fue maravilloso el desierto y no quiero herir ningún sentimiento porque ¿quién puede decir eso, no? Maravilloso el desierto es que estaba Jesús. Si eso implica que en tu aflicción lo conozcas o te acerques más a Dios, vale la pena lo que tengas que vivir. Totalmente. Roberto, ¿la duda te asaltó? Vos sabés que en momentos sí, vienen momentos donde uno está, viste, flaquea en el ánimo más que en la duda, viste, en ese desánimo, en no tener ganas. Yo creo que es parte de un proceso en la que nosotros por ahí no nos aferramos bien de la mano del Señor. Pero creo que, viste que la fe dice, viene por el oír y el oír la palabra. A veces no tenés ganas de orar, no tenés ganas de leer, no tenés ganas y eso va afectando nuestra vida. Pero gracias al Señor uno puede, como decía la hermana, uno puede a lo largo del proceso o a la salida del proceso decir, qué bueno, porque la verdad que eres bueno, Señor. En medio de estas cosas nunca me soltaste, siempre estuviste conmigo. Y te quiero agregar algo que a mí personalmente me ayudó por mi profesión. Hay un pasaje donde dice que Jesús miró la multitud y porque Dios me estaba desenfocando en eso. La situación y el enemigo me estaba desenfocando en eso. Y este pasaje me ayudó. Dice que Jesús mira a la multitud y lo vio como ovejas que no tienen pastor. Y compara a la mies. La mies es el algodón. Y nosotros en los procesos hemos perdido cosechas. Entonces el Señor dice, la mies está lista, más los obreros son pocos. Oren al Padre. Entonces yo decía, Señor, yo sé que es el tiempo y que si no se hace la tarea se pierde la cosecha. Y me hizo ver la necesidad en esforzarnos y en entender que el enfoque tiene que seguir más adelante, que son procesos. En este caso, en el caso mío era económico, riesgo de familia, pero son procesos, pero que hay un objetivo y una tarea. Hay gente que hay necesidad y que Dios quiere usarnos y en ese proceso quiere fortalecernos para que nosotros podamos ayudar a otros. Qué bueno eso. Eso me da pie a la última pregunta que queremos hacerle en esta noche. ¿Qué papel cumplió
y cumple, seguramente va a seguir cumpliendo en la vida de ustedes todavía. La iglesia en sí, los hermanos, la comunidad de la fe, ese sostén, obviamente nos sostenemos en Dios, ¿no? Ustedes se sostuvieron en Dios en medio de esas crisis, pero ¿qué papel jugó al lado de ustedes todas estas palabras de fe y gente de fe? Bueno, en mi caso, en nuestro caso, por un lado, como todo conocían nuestro anhelo, nos sentíamos bajo presión de decir, uy, ¿cuándo le va a tocar a ustedes? ¿Cuándo llega su milagro? Pero no solamente eso, pudimos conocer a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Todos oraron por nosotros, todos nos decían, el que cruzaba, estamos orando, después te toca a vos. Me acuerdo de alguien que me dijo, después te toca a vos. Hasta la fe se activaba en esa persona. Y cuando se ponían todos a orar y nos imponían manos y declaraban sobre nuestra vida. Así que estoy muy, muy agradecida a la iglesia. Eso me lo traía en mi corazón para decirle que es maravilloso estar en familia, con hermanos. Así los pude conocer. Y a la vez a mi familia también. Muchos se activaron y estuvieron ayunando. Así que sin la ayuda y el apoyo en oración de la familia de la fe, tampoco no es fácil sobrevivir al desierto, no es fácil ser fortalecido. Como decía, Roberto, sí. ¿cómo fue tu proceso eso de la iglesia? No, la verdad que yo creo que ayuda mucho el hecho de saber que hay detrás tuya hay mucha gente que están orando. Y la experiencia mía es ver, nosotros por la agricultura y por el campo, quizás muchos hermanos, no con facilidades muchas de palabra, pero vos sabías que se arrimaban y con dolor, con angustia, porque vivían el proceso que vos estabas viviendo. Y es lindo porque eso también estimula, ayuda. Ayuda mucho, sí, obviamente. ¿Qué en todo esto? Porque somos procesados, las crisis no nos gustan. Yo confieso que cuando yo me convertí yo pensé que no iba a haber más problemas, pero bueno, sé ahora por lo que dice Isaías que ahí vienen los problemas, pero sabemos, como decía Gise, que está Jesús al lado nuestro. Y eso reconforta nuestro corazón. Algo que quieran compartir que aprendieron en este proceso, en esos desiertos. Vamos a darle a Roberto ahora la primera vez. ¿Qué en esto, en perder, en toda la aflicción que vivieron, algo que yo no era igual antes, esto aprendió mi familia? No, yo creo que todos los procesos, todos, porque es parte de la vida nuestra, pero todos los procesos, cuando nos aferramos al Señor, al final, a la salida, nos da la capacidad de poder gozarnos en el Señor y también ser la herramienta que Dios use, en realidad, para poder ayudar a otras personas que están pasando por esa situación. Yo creo que sí se va a ayudar, va a tener la capacidad increíble para ayudar a aquellas personas que van a pasar por situaciones semejantes o parecidas, y la asistencia de ella es mucho más efectiva que probablemente muchas hermanas que lo quieran hacer. Bueno, de la misma manera, el hecho de saber de que Dios estuvo en medio y que nosotros hemos podido superar y que vimos la mano de Dios, eso nos fortalece a nosotros, pero también nos estimula a ayudar a otros. Nos fortalece y nos capacita para poder ayudar a otros que por allí están pasando esas mismas situaciones. Gise. Como dice la palabra, que los que confían en Dios no serán avergonzados. Eso aprendí. Y eso les dejo tal vez al que está escuchando y tenga una aflicción, un problema. Dios conoce tu situación y Dios te va a mostrar la salida. Y si tenés fe, si pones tu fe en el Señor Jesús, Él no te va a avergonzar, vas a salir victorioso. Dios completó el milagro, ¿no? Porque después de los pocos meses, ¿qué pasó? ¿Quién más vino a la familia? Vino Gadiel. Yo después de un tiempo, después de Emerson, dijimos que sea lo que Dios quiera, porque si tanto buscamos y te pedimos, Señor, lo que falta es que sigamos planificando la vida, no. Y bueno, apareció Gadiel, y así como
como pensábamos, Dios hizo la sanidad completa. La sanidad completa. Así que Y completó. sí, los- y el nos dio milagro. una familia. Una familia. Así que tengo a Emerson y Gadiel seguiditos. Sí. Y Llevan la un año y profecía medio. decía 3 o 4, ¿no? Si no Sí. mal recuerdo, y dijiste al principio, así que todavía hay, hay tiempo de rato. Cuando tome valor, porque criar 2 varones juntitos Exacto. así hay que procesarlo como madre. Bueno, ahora hay que darle su tiempo a cada uno y bueno, y después Vendrán. sigamos. Vendrán. Las chicas, decía hoy, en el corte hablaba de nenas. Así que vendrán. Bueno, queridos hermanos, muchísimas gracias por este tiempo, por acompañarnos. Qué tremendo eso que dijiste, Roberto, tal vez de consolar para ser consolados, ¿no? Perdón, ser consolados para poder consolar y creo que es parte también de este tiempo sobre sus vidas. Así que muchísimas gracias a ambos por su testimonio, por abrir su corazón. Una cosa tal vez hacerlo persona a persona, hoy podemos hacerlo delante de las cámaras y para muchos, y sé que va a ser de bendición, sé que va a ser de bendición para mucha gente. Así que bueno, de mi parte, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. No, por favor, gracias a ustedes. Nosotros, para mí es un placer. Y una cita bíblica, dejar, Sí, por que es la favor. que me ayuda mucho y dejarle a los oyentes. Dice la palabra de Dios que no vi justo desamparados, ni ninguna de su descendencia que mendigue pan. Toda crisis que estamos viviendo y que son los procesos que se están viviendo en este tiempo, que podamos confiar en el Señor y aferrarnos a su promesa. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. ¿Vamos con Karen? Vamos con Karen, nos despedimos, tal vez hay alguna cosita por ahí y un poquito de lo que son las vías de comunicación y después estamos terminando. Así es, gracias a Dios por tremendos testimonios de fe que también nos animan a nosotros que estamos del otro lado, sí, escuchando y viendo, sí, nos llenan de alegría, la verdad, porque tenemos y porque creemos en ese Dios maravilloso y en ese Dios de milagros. Te recordamos para el próximo programa que nos escribas allí, sí, las vías de comunicación, comunicate por WhatsApp al 3735 56 54 77. O bien seguinos allí en todas nuestras redes, por Facebook, por Instagram o también en el canal de YouTube, sí, que seguramente después esta edición se va a estar subiendo para que si vos no la viste en vivo, la puedas disfrutar también después. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en este día martes y nos vemos seguramente el próximo martes con una edición también maravillosa. Estamos acá cerrando este programa y algo que dijo Gise que a mí me sorprendió y que quiero decirte a vos que estás ahí. El desierto, la crisis que está pasando no es para muerte, es para vida en tu corazón, en tu familia, es para que Jesús nazca tal vez, pero realmente es para vida, porque de toda crisis con la mano de Dios salimos fortalecidos y salimos en victoria. Qué tremendo programa, qué hermosos testimonios. Seguramente vos también tendrás alguno ahí para contar y bueno, hay algo que sabemos, ¿no? Las crisis son democráticas, nos agarran a todos. En toda época de la vida estamos atravesando algo que tal vez no nos gusta, a veces más, a veces menos, pero sabemos que tenemos que convivir con esto. Y por eso te invitamos a, como hicieron nuestros invitados de hoy, a que podamos dejar esto en manos del Señor, que sabemos que es quien tiene su palabra preciosa para afianzarnos y darnos la fe necesaria para atravesar estos momentos. Me encantó el programa de hoy. Gracias a todos por haber estado ahí del otro lado de esta edición de La Congre TV. La semana que viene, un temazo también, un programón. ¿No podemos contar un poquito? No. Esperamos. El martes que viene no, te queremos esperamos siempre que vos te quedes ahí prendido a la sintonía para tenerte cautivo ahí toda una semanita. ¿Se habrán tomado todo el café y la torta? ¿Ya se la habrán comido? ¿No dejaron nada para nosotros ya en esta hora? ¿Vos crees? Nos vamos a tener que ir a cenar entonces. Que Dios te bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. Esto fue La Congre TV. Muchas gracias. Chau, Lucre. Chau.